Busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 4, versículo 31. Cuando usted encuentre la cita, se puede poner sobre sus pies, querido hermano. Así le damos una mayor reverencia a la palabra del Señor y ya sabemos que usted está allí. Amén, hermanos, estamos en la cita. Efesios 4, 31 y 32. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por este día, gracias por tu palabra que hemos leído en este momento. Pedimos, Señor, que pongas tu mensaje en nuestros corazones, que nosotros sepamos atesorar esa verdad que tú nos traes a continuación, y pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. El propósito de esta mañana es destruir todo sentimiento de amargura con la ayuda de Dios. El propósito es destruir todo sentimiento de amargura con la ayuda de Dios. El tema del mensaje: dejemos de ser esclavos de la amargura. Dejemos de ser esclavos de la amargura. Quiero saber cuántas personas amargas hay en este salón. ¿Cuántas personas? Ni una mano se ve levantada, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Que no tenemos a ningún amargado aquí en la iglesia. Les quiero contar que un pastor fue llamado a la cabecera de un hombre moribundo en su lecho de muerte. Era un hombre que nadie apreciaba porque era un hombre duro, amargado y tosco. ¿Conocen a alguien así ustedes? Por favor, no lo señalen. Este hombre vivía en una cabaña destartalada afueras de la ciudad, y cuando iba a la ciudad, él dejaba muy en claro que no quería hablar con nadie y tampoco que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado, tan tosco y tan malo. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta. Otros estaban seguros de que había cometido un crimen horrible y que era fugitivo de la justicia. Pero todos estaban equivocados. Ese día que él mandó a buscar al pastor, le contó su sencilla verdad. Y es que cuando era joven, un amigo le había ocasionado un daño grave. Estaba tan furioso que él dijo: esto que tú me has hecho, lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y exactamente así lo hizo. Le contó al pastor que se sentó junto a su lecho: lo he recordado todo cada mañana, y he pensado lo que este hombre me hizo cada noche. Lo he maldecido hasta 100 veces al día. Luchando para respirar, él continuó diciéndole al pastor: y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo. Y Dios sabe que esto ha convertido mi vida en un infierno. Queridos hermanos, de eso es capaz la amargura. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia. Tenemos una historia que contar. Todos hemos sido engañados alguna vez, hemos sido maltratados, hemos sido abusados. Y la posibilidad de crear amargura en nuestro corazón la hemos tenido. La amargura ha sido un mal milenario que ha estado en el corazón de la humanidad desde sus inicios. También entre nosotros los cristianos ha existido, y el no detectarla a tiempo o destruirla trae consigo consecuencias muy graves. Por eso en esta mañana hemos querido hablar sobre la amargura y nos hemos puesto el propósito de destruir ese sentimiento con la ayuda de Dios. Dejemos de ser esclavos de la amargura. Querido hermano, quiero en primer lugar que abras tus ojos y que descubras si estás amargado. Para ello quiero que hablemos un poco de qué es la amargura. En los lenguajes originales
se da la idea de algo pesado, de algo fuerte, de algo punzante, como un veneno, algo que perfora, algo amargo. Literalmente es alguien que destila veneno, que perfora el alma de las personas con sus palabras, que es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. En general, la amargura es un sentimiento de enojo, de resentimiento, de rencor y de falta de perdón. Y podemos ir continuando con adjetivos mucho mayores. Pero veamos lo que dice la Biblia de la amargura. Usted ha leído en sus Biblias en Efesios 4:31, cuando el apóstol Pablo nos insta a cada uno de nosotros y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El apóstol en particular nos está diciendo: quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. Si usted se fija, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y malicia, todos están relacionados, en un grado o en otro, pero hay una relación entre todo ello. Si usted lee versículos anteriores, en el versículo 25, el versículo 28, usted va a encontrar que este término de la amargura está a la par de pecados como la mentira, como el hurto. Si usted busca en la Nueva Versión Internacional, usted va a escuchar que el apóstol dice: abandonen toda amargura. En la versión Dios habla hoy, nos dice de esta manera: alejen de ustedes toda amargura. Pero ¿por qué será que para la Biblia es tan importante que nosotros nos libremos de la amargura? Es tan importante cuando usted ve en las concordancias la cantidad de versículos que hablan sobre amargura, sobre enojo, sobre ira, sobre todos esos sentimientos conflictivos. Usted va a encontrar listas y listas de versículos. Pero la pregunta siempre está presente: ¿por qué es tan importante de que nosotros nos libremos de la amargura? Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Porque de alguna manera vamos a ir respondiendo con la Biblia en la mano por qué es que nosotros debemos de liberarnos de esa esclavitud, de ese pecado, de esa situación que agobia nuestras almas y nuestros corazones. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, leemos de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Lean: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La Biblia menciona a la amargura como una raíz. La menciona como que fuera un fruto, un árbol, una planta que tiene sus raíces amargas. Y pues como es obvia, no se mira porque es una raíz. Eso es muy importante que lo notemos, porque nosotros podemos reconocer en las personas la mentira. De repente usted viene y usted conoce también a la persona que ya sé que está mintiendo. Usted conocerá a gente, ¿verdad? O de repente usted encuentra que lo que le dijeron fue una mentira y usted lo cataloga como tal. Igualmente, nosotros podemos identificar el hurto, el robo. Puede que nosotros encontremos, ¿verdad?, la pieza que se ha robado. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa con la amargura? Con la amargura no es tan fácil. Por eso la Biblia nos dice que es como una raíz. Las raíces se van profundo en la tierra y nosotros no podemos ver más allá del nivel del piso. Generalmente nosotros no nos damos cuenta. Pero como la amargura es un mal oculto, muy difícilmente las personas reconocen que son esclavos de ella. Muchos acá, aunque no levantamos la mano al inicio, somos esclavos de la amargura. Somos amargos y deberemos de reconocerlo. Por eso la Biblia, en el versículo 15 de Hebreos, del capítulo 12, nos insta y nos dice: mirad bien. Como quien dice, pongan atención, porque eso no está a la vista. Reconozcan. ¿Por qué es difícil? Pensaría y preguntaría:
¿por qué es difícil quitar la amargura, queridos hermanos? ¿Por qué será tan difícil? Fíjense que si nosotros ocupamos el concepto de la raíz, el concepto de que está enterrado, el concepto de que no vemos, llegamos a la conclusión de que la amargura es producto de sentimientos ocultos, de sentimientos muy profundos, que están allá adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra mente, adentro de nuestra alma. Y nosotros, como están tan profundos y tan enraizados, que no los podemos quitar tan fácilmente. Hace días andaba queriendo quitar arbustos de la casa pastoral. Me puse mis guantes y como no tenía la herramienta para cortar, decidí hacerlo con mis propias manos. Algunos arbustos salieron fácilmente, pero otros, por más y por más que quería sacarlos, no podía, porque sus raíces eran fuertes y eran muy profundas. Así es la amargura en cada uno de nosotros. Tiene raíces muy profundas y por eso es muy difícil quitarlas. Pero déjenme decirles lo que hemos encontrado de por qué es tan difícil que nosotros no podamos desarraigar la raíz de amargura de nosotros. Te quiero decir por qué es difícil quitarla. En primer lugar, es difícil porque como tú te sientes ofendido, alguien te hizo algo, tú sientes que la otra persona es la culpable, entonces tú piensas que la culpa es de ella, no es tuya. Entonces tú dices, ¿por qué yo tengo que pedir disculpas? ¿Por qué yo tengo que arrepentirme ante Dios si yo soy la víctima? Aquella persona es la que me ha lastimado a mí. Hermano, eso hace que la amargura vaya creciendo en nuestro corazón y nosotros no la eliminemos, porque es fácil para nosotros justificar que nosotros somos amargos, que esa amargura está en nuestro corazón y que no es culpa de nosotros. Cuando viene alguien y quiere quitarte la amargura, cuando viene alguien y te dice, tú eres una persona amargada, tú debes arrepentirte de tu pecado, debes pedirle perdón a Dios. ¿Qué es lo que decimos? Lo más lógico es pensar, este consejero, este amigo que me he encontrado, no tiene compasión, se está poniendo del lado de la otra persona. Y continuamos nosotros en nuestro proceso de la amargura. Por eso es difícil quitarla. ¿Por qué también es difícil quitar la amargura? Porque en pocas ocasiones encontramos personas que nos ayuden a quitar la amargura. Todos nuestros amigos, nuestros familiares, y lo que hacen ellos es mejor dar más alimento a esa raíz. Nos dicen, tú tienes derecho de sentirte así. Mira lo que te hicieron. Sí, no le hables. Continúa con tu forma de ser. Hermanos, nadie nos dice que dejemos de ser amargos, que dejemos ese sentimiento malo. Por eso es difícil quitar la amargura. Hay una historia real de un hombre que se divorció de su esposa, pero cuando se separó de ella, le causó mucho daño a la familia. Vino la esposa y al sentirse resentida, al sentirse humillada, al sentirse maltratada porque su esposo la había dejado por otra y se había casado, vino ella y comenzó en su amargura, comenzó a envenenar el corazón de sus hijos y comenzó a hacer en ellos un deseo de odio hacia su padre. Y les decía, tu padre no sirve, tu padre se fue con otra mujer, tu padre aquí, tu padre allá. Y los hijos crecieron odiando a su padre. Pasaron los años, el Señor hizo la obra en el corazón de esta mujer, la limpió de esa raíz de amargura y ella buscó un apoyo psicológico, un apoyo pastoral y una vez vino y dijo, hermano, quiero hablar con usted. Me cuenta la historia y me dice, yo no quiero llegar a ser una vieja amargada. Vengo y le digo, bueno señora, tampoco podemos hacer mucho. Vieja sí va a tener que serle, pero amargada va a depender de usted, que usted alimente en su corazón esos deseos. La amargura es difícil, pero no es imposible de quitarla. Pero ¿por qué hay tanta gente amargada? ¿Por qué será que hay personas que se amargan? ¿Qué razones tendrán? Bueno, hay muchas razones, pero también quiero decirles que muchas veces nosotros nos amargamos porque a lo mejor quizás nuestros padres hicieron algo contra nosotros.
A lo mejor quizás nosotros acordamos acciones de ellos, nos acordamos de cosas que nos hicieron y que nosotros resentimos. Tal vez quizás algún castigo que nos dieron, alguna acción. A lo mejor quizás nuestros padres, no sé, no eran buenas personas. Y todas esas acciones vinieron y alimentaron esas raíces de amargura que con años y años nosotros siempre hemos tenido. Tal vez quizás tú te sientas amargo con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. No sé, diferencias de caracteres, algo te dijo, alguna mala acción. Quizás tu esposo te fue infiel, tu esposa se fue con otro, regresó. Yo no sé qué habrá pasado, pero esas cosas son las que a nosotros nos dan la amargura por excelencia. A veces nos amargamos por nuestros hijos, porque nuestros hijos no son lo que nosotros quisiéramos. Nos amargamos por un familiar, algo que dijo alguien en nuestra familia, y nos sentimos amargados y vivimos una vida sin sentido. Tal vez quizás por una persona en la iglesia, alguien que habló y te molestó. A lo mejor quizás tú vienes y como alguien te pregunta, así como llegó una señora y le preguntó a una que había sido hermana de una iglesia, miembro de una iglesia, y le preguntó, señora, ¿y usted va a esa iglesia? No, yo no voy a esa iglesia. Esa iglesia no sirve. En esa iglesia solo hay gente sin amor. Los hermanos ahí no se quieren. Señora, si yo solo le hice una pregunta. Por eso no me pregunte. Una señora amargada porque alguien le hizo algo en la iglesia, porque los hermanos de la iglesia quizás no fueron como ella deseaba. Puede ser que nosotros nos sintamos amargados también porque alguien se burló de nosotros. Alguien se burló de ti y tú te sientas amargado por eso. Tengas ese sentimiento. Pueden haber muchas razones, pero lo que sí te sigo diciendo es que debemos de identificar la amargura en nuestras vidas. Porque esa, como lo veremos más adelante, es el principio para poder eliminarla de nuestras vidas. Ahora quiero que observes las consecuencias de la amargura. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Qué es lo que sucede con nuestras familias? Quiero decirte que lo primero que le pasa a una persona que es amargada, a una persona que tiene raíces de amargura, es que la misma amargura le roba los frutos que como cristiano debe de tener. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice que nosotros debemos de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Usted ya ha escuchado esa parte de la Escritura. Pero la persona que es amargada, aquella persona que tiene raíces de amargura en lo más profundo de su corazón, no siente amor por esa persona. No siente gozo, siempre anda molesta, siempre anda encolerizada, siempre anda triste, se deprime, no tiene gozo. La Biblia dice que debe de haber paz en los corazones de los creyentes. Esa persona nunca tiene paz. Esa persona siempre está molesta y siempre busca, no sé, quizás vengarse de alguien. Paciencia, dice la Biblia. No son pacientes para nada. A lo mejor quizás tú no sepas, pero la Biblia te llama a que tú vivas con gozo siempre. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo nos insta, y él dice en la palabra, estad siempre gozosos, siempre, independientemente de las pruebas, de las situaciones que vivan, te dice que estés siempre gozoso, pero como somos amargos, como tenemos esas raíces de amargura, no gozamos la vida, siempre estamos molestos, incómodos, todo nos molesta. También en Filipenses capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tenemos que regocijarnos, pero los que somos amargos, tenemos como consecuencia que nosotros, el gozo no existe en nuestras vidas. Las raíces de amargura también, déjenme decirle, contaminan a las personas. Tú leíste en la Biblia, allá en Hebreos capítulo 12, versículo 15, cuando la palabra del Señor, si tú la buscas, si tú me la buscas, me interesaría que tú la vieras. Capítulo 12, versículo 15, la Biblia dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo dice al final? Muchos sean contaminados. Las raíces de amargura contaminan a muchas personas. Un amigo que está pastoreando en una iglesia me contó este caso. Dice que una señora que asistía a su iglesia, al salir del servicio, del culto, cuando ella llegaba a su casa, siempre iba hablando de los hermanos. Siempre hablaba de la congregación, hablaba del pastor, hablaba de los músicos. Ese señor que canta en la iglesia, ese no puede. No, si la oración que hicieron de la ofrenda, si es que no sirve. La predicación del pastor, pues, dista mucho de ser muy buena. Y dicen que esta señora, cuando sus hijos le preguntaban, que sus hijos estaban muy pequeños, le preguntaban a ella: madre, ¿y cómo estuvo la predicación? Mala. No, la predicación no sirvió. Ese hermano deberían de cambiarlo. Ese hermano aquí. Y siempre andaba hablando ella del hermano. Siempre andaba hablando de la música. Siempre andaba hablando de la banca, del aire acondicionado, de las luces. Siempre se quejaba. Pasaron los años. Y sus hijos pequeños crecieron. De repente, un domingo, ella se acerca a sus hijos y les dice: hijos, arreglémonos que nos vamos a ir para la iglesia. Y viene el hijo menor, que en ese entonces ya era mucho más alto que su madre. Le dice: I don't wanna go. Yo no quiero ir, le digo. ¿Cómo que tú no quieres ir? Le dice. Si tú no te estoy preguntando, tú tienes que ir conmigo a la iglesia. Madre, no seas hipócrita. Tú siempre hablas de la iglesia. Tú no deberías ni de ir a la iglesia porque la iglesia no sirve para ti. Para ti la predicación no funciona. Para ti la música no funciona. Tú no deberías de asistir a esa iglesia ni a ninguna otra. La madre se quedó pero tan impresionada con las palabras de su hijo que ella se sintió tan mal y buscó la consejería con el pastor. Abrió su corazón y le dijo al pastor lo que había sucedido. Viene el pastor y le dice: hermana, le voy a decir algo y no le voy a pedir perdón por lo que le voy a decirle. Usted ha envenenado la mente de sus hijos. Y por eso sus hijos en este momento no quieren venir a la iglesia. El esposo siempre le decía a ella: hija, no hables esas cosas en frente de los niños. Ellos te están escuchando. Y no es cierto, pues, decía ella. Total está que crecieron los niños y déjenme decirle que hasta esta fecha, los niños ya son hombres mayores. Hasta esta fecha, esos que eran jóvenes en ese entonces, no se congregan. ¿Saben por qué? Porque hubo una madre que sí pudo envenenar el corazón y la mente de sus hijos. Las raíces de amargura, déjenme decirle, estaban plantadas en el corazón de esa mujer. Yo no sé quién la había hecho tan amarga a ella, pero esa raíz de amargura comenzó a crecer en todos los miembros de su familia. La Biblia dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No, hermanos, es difícil vivir con una persona amargada. Es un sufrimiento estar con esas personas odiosas, esas personas rencorosas que solo pasan pensando malas intenciones en su corazón, esas personas amargadas. Consecuencias de vivir una vida de amargura. También la amargura puede causar trastornos físicos, problemas físicos, como las enfermedades psicosomáticas. ¿Se han fijado que hay personas que tienen de repente insomnio, que tienen dolor de cabeza, que tienen una serie de sintomatología en su cuerpo, y ellos van donde el doctor y el doctor les dice: no tienen nada? Algunas personas vienen y tienen enfermedades, no sé, una gripa, un catarro, y sus síntomas se hacen mucho más grandes. ¿Saben por qué? Porque lo que está en la mente de la persona tiene efecto en su cuerpo físico. Y las raíces de amargura, cuando esa persona tiene cabida en su corazón y en su mente, de esos deseos de rencor, de odio, de molestia, cuando está enojada todo el tiempo y sus dientes siempre los pasa tronando porque está muy molesta, déjenme decirle, esa persona se va a morir rápido, porque eso influye en su cuerpo. Hay personas que tienen problemas cardíacos
Por eso mismo, hay personas que incluso se han detectado casos de gente, de mujeres que han quedado estériles, no han podido tener hijos por la misma situación de raíces de amargura. Personas que han quedado ciegas. Por eso, claro está, la Biblia nos pide que nosotros dejemos la amargura. En Hebreos 12:15, el texto que estamos leyendo en este momento, dice que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, las personas que son amargas, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Y dicen, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, viene y dice, ya no voy a ir a la iglesia, dice. No, si esos hermanos son hipócritas, ¿para qué? Porque esté enojada con alguien en particular. No, yo no quiero ni leer la Biblia, si Dios a mí ni me oye, dice. Le he pedido que haga tal cosa y no lo hace. Amargado. O sea, las cosas del Señor vienen y no le agradan. A veces se alejan de la iglesia, se alejan de las cosas de Dios por su amargura. Consecuencias de la amargura. Pero este día estamos para ayudarnos mutuamente. Y yo les quiero decir cuáles son los pasos para poderse liberar de la amargura. Y mi tercer punto es, te pido que te liberes de las cadenas de la amargura. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y tú has leído Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Y has leído Hebreos capítulo 12, versículo 15. De eso nosotros y de otros versículos vamos a sacar la fórmula, vamos a sacar los pasos para eliminar esa amargura de nosotros. En primer lugar, quiero decirte que debemos de reconocer la amargura. Si tú en realidad quieres ser libre de las cadenas de la amargura, si tú quieres extraer esas amarguras de tu corazón, en primer lugar debes de reconocer que la amargura es un pecado contra Dios. Debes de pensar, fíjate bien lo que te voy a decir, debes de pensar, debes de reflexionar que tu amargura, eso que sientes, ese odio, esa molestia, no es solamente algo personal contra la persona que te ofendió, no es algo personal contra el ofensor, no solamente es contra él, porque la Biblia nos dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Toda, quítense, aléjenla de su corazón, déjenla. ¿Sabes qué significa esto? El Señor te está pidiendo que quites de ti la amargura. Si tú no lo haces, ¿cómo se llama eso? Se llama desobediencia. Y desde ese punto de vista es pecado. Mira, cuando tú eres amargada, tienes raíces de amargura, tú tienes rencores, tú esperarías que el tren Dart le pase encima unas 4 veces a la persona. ¿Qué significa eso? No es pecado eso, hermano. Tener ese pensamiento en contra de la gente, de un ser que Dios ha creado, querer que le suceda lo malo, eso es pecado. Por eso debemos de reconocer en primer lugar que nosotros hemos pecado contra Dios. No solamente es el hecho de que alguien me ofendió, no, debemos de reconocer que la amargura es un pecado contra Dios, que nosotros ante esa insistencia de estar amargados, estamos pecando contra Dios. Fíjate que el rey David en el Salmo 51, el salmista, él reconoce su ofensa ante Dios, y en el Salmo 51:4, él dice unas palabras que me gustan mucho. Él dice, hablando en una oración hacia Dios, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio. El salmista está reconociendo que ha hecho lo malo. Usted y yo, como buenos amargados, debemos de reconocer que hemos hecho también contra Dios. Hemos pecado contra el Dios Altísimo. Y después de haberlo reconocido, debemos de confesar ese pecado y pedirle perdón al Señor. El mismo salmista en el capítulo 51, versículo 7, dice de la siguiente manera, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. La única manera, pidiéndole perdón a Dios. Primero debemos de reconocer que la amargura es un pecado contra Dios. Segundo, debemos de reconocer la amargura que es un peligro para la vida de cada uno de nosotros y para la vida de los que están a nuestro alrededor. Reconoce
la amargura como un peligro en tu vida y en la de los tuyos. Si nosotros insistimos en la amargura, déjame decirte que corremos un riesgo. Perjudicamos y dañamos a otros, y perjudicamos y nos dañamos a nosotros mismos. Déjame plantearte de la siguiente manera. Si tú no te alejas de la amargura, tu vida corre peligro. La vida de tus hijos corre peligro. La vida espiritual de tu esposo, de tu hermana, de tu madre, corre peligro. Debes de sacar la raíz de amargura, entendiendo de que es mala para ti. Y tercero, debemos de sacar esa raíz de amargura de nuestro corazón. Yo te invito a que saques esa raíz de amargura de tu corazón. ¿Cómo hacemos eso? Se lo quiero decir en dos partes. La primera, el apóstol Pablo nos dice en la Biblia, en Efesios 4:31 y 32, él dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero en el versículo 32 nos da una luz de cómo podemos hacer. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. El apóstol Pablo lo expone en Romanos capítulo 12 de la siguiente manera, allá en el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. En el versículo 19, él continúa diciéndonos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios. Así que si tu enemigo, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Fíjese cómo dice el apóstol. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. El Señor dice, cuando habla esta palabra, que nosotros lo vamos a poner en vergüenza a esa persona. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? El Padre Nuestro, hay una parte donde reza de la siguiente manera: perdonándoos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y nuestro Señor Jesús también les decía a los apóstoles, y nos lo dice a nosotros personalmente, a cada uno de ustedes, y también para mí: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, después de que lo habían crucificado, lo habían maltratado, lo habían golpeado, Él estaba muriendo en esa cruz. Yo no creo que ustedes hayan padecido algo similar a lo que nuestro Señor sufrió en la cruenta cruz. Vino Él y dijo aquellas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué tú y yo no podemos perdonar? Debemos de perdonar. Ese es el primer paso. El segundo paso es similar, y es que la raíz de amargura tiene que demandar una reconciliación. Sí, hermano, demanda una reconciliación. Hay muchos que dicen: yo ya me saqué la raíz de amargura que tenía contra mi padre. Yo te puedo creer si tu papá ya murió y hace mucho tiempo, pero si no, es difícil. Tú debes de venir y hablarle personalmente o por teléfono y pedirle perdón. ¿Cómo es eso, hermano? Él me ofendió y yo le tengo que pedir perdón. ¿Verdad que no nos late eso? No, ¿verdad? Yo veo que no, lo veo en sus caras. ¿Verdad? Yo creo que no, dirán ustedes. Pero si tu padre vive en México, si vive en El Salvador, si vive en Honduras, si vive no sé dónde, fuera del estado, en otra ciudad, o vive cerca, por acá, tú lo que tienes que hacer es ir donde él. Y siendo él culpable de lo que te hizo o no, tú debes de llegar y pedirle perdón. No por lo que te hizo, porque sabemos que tú fuiste la víctima. Él te ofendió. No, tú le vas a pedir perdón por esos años de odio y de amargura que tú has tenido en contra de él. Porque hay personas que ese resentimiento lo han tenido
por años y han deseado la muerte, le han deseado enfermedades graves, le han deseado cosas malas a ese familiar, a esa persona. Puede ser con tu esposo, con tu hijo, con tu esposa. Debemos de reconciliarnos, debemos de hacer todo lo posible. Pero hermano, pero es que él fue el que me ofendió a mí. Yo estoy claro, pero la persona que quiere sacarse las raíces de amargura eres tú. Por eso tú debes de buscar la reconciliación. Fíjate que Jesucristo nos lo dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 23. Él dijo esto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate cómo dice el Señor: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay muchos casos, yo les podría contar de muchos casos que hemos escuchado testimonios de personas que fueron abusadas cuando estaban pequeños, fueron maltratados y golpeados y crecieron teniendo raíces de amargura contra sus padres o sus abuelos. Al venir a adultos desarrollan enfermedades graves como cáncer. He escuchado el cáncer de estómago bien frecuentemente en estos casos. Y la persona viene y recibe a Cristo y la persona reconoce su pecado, le pide perdón a Dios y en predicaciones como esta se da cuenta que tiene que buscar la reconciliación y va a ese lugar. Yo conozco de una señora que tenía cáncer en su estómago y que allá en El Salvador fue a un pueblito que se llamaba Cacaopera, allá en el norte del país, y ella estaba en la capital y tuvo que viajar y caminar en caballo, ¿verdad? Montar en caballo y llegar hasta la casa donde estaba su abuelo, un señor anciano ya de edad, casi para morirse, y llegar la señora, una abogada, una mujer fuerte con cáncer en su estómago, y llegar y decirle a ese señor: perdóname por todos estos años que te he odiado, perdóname por todo lo que te he hecho, por todos los sentimientos que he abrigado en mi corazón. Y dice que esta mujer, al venir de la casa de su abuelo, el abuelito quizás ni se acordaba ya, ¿verdad? Quizás hasta ya tenía Alzheimer y ya había perdido hasta la mente, pero ella sacó esas raíces de amargura y dice que ella en el camino de regreso, orándole al Señor, le decía: Padre, ya no siento nada contra mi abuelo. Y llegar y escuchar nosotros que esta mujer en un servicio como estos se para y dice: hermano, doy el testimonio que el Señor me ha sanado de cáncer del estómago. Por eso, porque ella dejó las raíces de amargura. Como conclusión, yo quiero decirte que este día yo quiero que hagas algo. Quiero que hagas algo hoy, pero no mañana, hoy, este día. Tú ya sabes, si tienes una raíz de amargura, tú ya lo conoces. No te voy a pedir que levantes la mano porque no lo vas a hacer. Pero te voy a pedir que este día, tú que ya reconociste que tienes raíces de amargura, quiero que primero busques un lugar. Yo sé que al salir de este servicio van a ir muchos a buscar de comer a un restaurante, puede algunos a lo mejor a su casa, pero no esperemos mucho tiempo. Quiero que busques un lugar, en ese lugar donde tú vas a ir a comer. Quiero que busques un lugar en ese restaurante, puede ser el baño, puede ser cuando tú estés orando para la comida, y que tú le pidas perdón a Dios por ese pecado de amargura que has tenido todo este tiempo. Segundo, quiero que también reflexiones y que tú le pidas perdón a Dios en primer lugar y que tú perdones de corazón a esa persona que has odiado tanto, a esa persona que tú has abrigado esas raíces de amargura en contra de él. Quiero que tú lo perdones de corazón. Y algo también importante, quiero que este día, que no pase mañana, que este día tú llegues a tu casa y tú agarres ese teléfono que tú tienes y tú hagas esa llamada. Tú sabes a quién le vas a hacer esa llamada. Y tú le pidas perdón por todos esos años de odio que tú has tenido contra ella, por esas raíces de amargura que tú has abrigado. Que tú le pidas perdón a esa persona, no por lo que te hizo, sino porque tú quieres sacarte esas raíces de amargura. Ya es tiempo, hermanos. Es tiempo de que nos liberemos de la amargura. Ya pasó demasiado tiempo, demasiados años. Liberémonos. Y la decisión la tenemos que tomar hoy, pues el mañana es incierto. Démosle un aplauso a nuestro Señor.